buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a probar el Tesla Model Y, el básico, el estándar, el nuevo barato que ha sacado Tesla. ¿Qué tiene de diferente este Model Y? Pues resulta que para bajarle el precio le han quitado varias cosas. Intentaré no entrar en comparativas con el Tesla Model Y Juniper, el que había antes, el modelo básico, pero vamos, lo que voy a intentar es hacer una opinión personal mía de qué me parece ese coche. No es mi opinión, ¿vale? Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, todas son válidas. Esto es lo que me parece a mí este coche. Este Model Y lo que tiene en principio es que tiene una autonomía WLTP de 534 kilómetros, que bueno, la verdad es que no está nada mal. Eso sí, le han debido bajar la potencia para conseguir esa autonomía. Está bastante bien, la verdad. Tiene más que el mío, estamos con las comparativas, pero bueno, tiene más autonomía que mi Model 3 actual. Una aceleración de 7,2 segundos en hacer el 0 a 100, que no está mal, tampoco es que sea para echar cohetes, pero es una aceleración que es correcta, yo pienso. Y bueno, varias cositas que han quitado para que sea más económico, así que vamos a ver qué tal es este coche, qué me parece y a ver si realmente se siente como conducir un Tesla o ya al haber quitado tantas cosas pues te dan otras sensaciones, ¿vale? Así que nada, llegamos ahora mismo al Service Center de Yurreta, cogemos el coche y le hacemos la prueba rápidamente, que solo me van a dejar media horita, así que lo que me dé tiempo en probar esa media hora. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí con el Model Y nuevo, el estándar, que tiene 534 kilómetros de autonomía, acelera 0 a 100 en 7,2 segundos y vamos a ver todo lo que tiene. Una de las primeras cosas que llama la atención es que le han quitado la tira LED de delante. Para mí, la verdad, que vamos, perfecto, porque ya sabéis que la tira LED esa no me gustaba nada, me daba una pinta bastante, pues eso, como a los coches chinos que vienen ahora, y esto, pues bueno, los faros estos que son estilo Highland, los del Model 3, sí que me gustan bastante. El morro también lo han cambiado, ahora tiene una aerodinámica distinta, ¿vale? Y, bueno, pues no es feo, la verdad que está bastante decente. Una de las cosas que no me acaba de convencer es las ruedas. Ahora vienen de 18, ¿vale? Pero le han puesto estos tapacubos que son para que la aerodinámica permita hacer, pues eso, ganar un poquito más de autonomía. Y lo que no me gusta son las llantas que vienen dentro, que son como las de un Renault 5 de hace 30 años, ¿vale? Pero por lo demás, fíjate, o sea, el coche, la verdad, que es un Model Y como el Juniper normal, lo único, pues eso, así a simple vista le quitas la tira LED y te costaría diferenciarlo. En la parte trasera tenemos que en el Juniper la tira esta se ilumina, ¿vale? Se conectan estos faros con los del otro lado y en este no. A mí la verdad que eso también, pues bueno, me sobra un poco esa tira, me da igual y no creo que sea un problema el tener solo que se te iluminen estos dos, pues los faros normales, ¿vale? Ves que la parte trasera es así. Y bueno, aquí ha cambiado que esta esquina en el Juniper acaba en ángulo recto, en pico, y aquí pues es redondeada pues como el Model Y anterior. ¿Vale? El maletero sigue siendo eléctrico, automático, y es el mismo maletero que tiene el Juniper, en la versión premium, ¿vale? Ahí está la mochila, bueno, tenéis. Cierto es que no viene con la bandeja, no tiene bandeja y los asientos, en vez de tener unos botones aquí para echar para adelante, pues tienes que hacerlo desde la parte de delante pues eso, pues desde el habitáculo. Una de las mayores cosas que te puede llamar la atención es el fraletero, el Frank, llámalo X. Lo han reducido un poquito de tamaño, que aún así te sirve para meter el cable de carga, una mochila, lo que sea, y el material este, pues bueno, es ahora en fibra de vidrio, cuando antes era plástico, ¿vale? Han dejado las esquinitas todas estas de aquí, pues sin cubrir, en los modelos anteriores sí que venía cubierto,
¿vale? Queda un poquito feo, no sé si me acaba de convencer mucho, pero bueno, en principio le han quitado esas partes pues, para que gane un poquito en autonomía gracias a que libera bastante peso, ¿vale? Y otra de las cosas que me está gustando es que tú le bajas esto y antes tenías que empujar con las dos manos, ahora llegas aquí y, vamos a ver, se cierra solo. Ya está. Una de las cosas que han cambiado por dentro es que ahora, pues bueno, tiene más detalles en tela, ¿vale? Aquí tenemos la tela del asiento con la mezcla del asiento de cuero vegano. O sea, es como una mezcla de, pues eso, de materiales. Es una tela pues que se siente bastante bien, no se ve mal. El asiento es igual de cómodo que los de cuero normales. Una de las cosas que sí que llama mucho la atención es esto. Aquí en la consola central esta, en los Juniper Premium, vamos a llamarlo, está cerrado y tienes como una especie de zona pues para almacenar cosas. Aquí, pues bueno, te han dejado el hueco este y lo que podrías hacer, pues bueno, es dejar una bolsa, una mochila o no sé, alguna lo que se te ocurra. Bueno, dentro del coche lo que te encuentras a primera vista es el salpicadero. Este salpicadero es pues estilo el Juniper o Highland, es el nuevo salpicadero que metieron en la actualización de los Tesla. Cuando he entrado, lo primero que me ha llamado la atención ha sido el techo, que lo han puesto tapado. No entiendo muy bien por qué, porque según dicen, sigue siendo de cristal. Lo que pasa que lo han tapado con esto. No sé, será porque igual no le han puesto protección de rayos UVA o no lo sé. Pero bueno, tampoco me disgusta. A ver, preferiría que hubiera sido de cristal entero. Le quitas el tapizado este y pues bueno, el cristalillo le da un toque, te da más amplitud a la hora de estar dentro. Una de las cosas que me gusta es que no han quitado el centinela. Para mí era una de las cosas pues, que tiene un Tesla que no habría que quitarle jamás. Me parece una pasada y este pues sigue teniéndolo. Me gusta que han puesto y que me gustaría que pusieran en mi Tesla es que han puesto el ajuste de los asientos desde la pantalla. ¿Qué pasa? ¿Por qué me gusta? Porque a mí los botones de los asientos se me han roto dos veces. No sé si es que lo ha pisado el crío o lo que sea. Se me han roto dos veces. Entonces, con esto te ahorras poner los botones y te ahorras que se te vayan a romper por lo que sea. Está muy bien. Aquí es lo que os comento, que no están los botones para ajustar el asiento. ¿Vale? Se hace desde la pantalla. Seguimos teniendo centinela, que esto me parece a mí que es básico en un Tesla. Y bueno, todo el resto de cosillas. Tenemos los juegos, tenemos el, pues el teatro Tesla lo de va a haber plataformas. Falta, no sé si es que tendrán que actualizarlo o es que este va a venir así, falta Disney Plus. En el mío tiene Disney Plus. Y bueno, pues Apple Music, tal, el resto de cosillas. En cuanto a las plazas traseras, son iguales que las del Model Y normal. Estos asientos ya no son calefactables. En el Y Juniper, el Premium que se llama ahora, sí que son calefactables, pero no lo veo que sea una necesidad imperiosa o muy necesaria en el día a día. Ahora, los asientos hay que echarlos para adelante manualmente, que sería con esta tirita que hay aquí, se tira de aquí y con esto se van para adelante. Una de las cosas que no sabía es que los asientos estos también son un poquito reclinables. Con la misma tira esta que hemos visto aquí, se pueden reclinar un poquito para atrás. También vemos que la pantalla trasera ha desaparecido y tenemos, pues bueno, la típica salida de aire que es, pues bueno, con los dos USB-Cs para que puedas cargar el móvil o lo que sea. Las plazas traseras, pues son bastante amplias, como las del Model Y normal. El espacio al techo es, ¿cuánto? Un puño, yo mido un 80, no sé quién hace eso. Las luces veo que han cambiado un poco, a ver si se ve la luz. Estas antes no sé si eran redondas, ya lo miraré. Y por el resto, la verdad que
lo noto bastante, oye, lo veo Tesla. Noto que le han quitado cosas, pero ya no noto, o sea, estando dentro no noto que haya una diferencia tan grande con un Tesla normal, con un Tesla Premium. Bueno, vamos a hacer la prueba de la conducción, a ver qué tal tira esto. Vamos a probar a ver qué tal anda, qué tal acelera y qué sensaciones me transmite. Yo, en principio, no soy un experto en coches ni en conducir, pero os comento pues a una persona normal qué es lo que le parecería este coche, ¿vale? Así que vamos. Así de primeras no le noto mucha diferencia con mi Tesla, la verdad. Noto que la suspensión es más dura que la de mi Model 3, pero me parece que es un pelín más blanda que la del Juniper, la del Premium, ¿vale? En esa yo creo que le han puesto un poco más dura la suspensión y en esta es durita, pero la verdad que se nota bien, se nota cómoda. De momento me parece que bastante bien, la verdad. Así de primeras me parece bastante silencioso. Supongo que eso será una característica común en todos los coches eléctricos, pero bueno, decían que no estaban los cristales estos insonorizados, bueno, de doble capa, pero la verdad que se mantiene bastante silencioso esto, o sea, no lo veo muy que se escuche mucho la carretera, ni el aire de fuera, o sea, bastante bien. Vamos a ver la aceleración. Buena aceleración, se supone que tiene un 7,2 de aceleración, 7,2 segundos de 0 a 100. Parecería en un principio escaso por los otros Teslas, pero la verdad que es una aceleración buena. Va a ser más que suficiente en cualquier rotonda, adelantamiento o lo que necesites. Esta aceleración es suficiente. Que luego siempre quieres más, eso es así, pero es suficiente, ¿vale? Vamos a ver la rotonda, ¿qué tal? Se me va el móvil. Bastante bien, lo tengo bastante. Está muy bien. Está bastante bien, ¿vale? El freno no es negativo. Frena bien. Lo noto como si fuera el modo relax de los otros Teslas, que acelera un pelín menos. Pues así lo noto, pero bueno, mucha gente lleva el modo relax y sin ningún problema. A ver, por el precio este, si ya te digo, 39.990 euros me parece un poco que se pasa. Si fuera 8.000 eurillos menos, 8.000, 7.000, pues eso, 31.000 y pico, me parecería un coche bastante a tener en cuenta, la verdad. Se conduce muy cómodo, ¿eh? La verdad que es muy cómodo. No le noto ninguna pega a la hora de conducirlo. El tacto del volante es bueno. Es bastante silencioso. La verdad que me está sorprendiendo. Pensaba que iba a hacer algo más de ruido por el hecho de no tener pues, los cristales de doble capa y todo esto, pero la verdad que es bastante silencioso. Y oye, si en algún momento hay una rebaja de algo del precio, 534 kilómetros de autonomía, para mí es un coche muy a tener en cuenta, la verdad. Es un coche muy a tener en cuenta, la verdad. Un coche familiar, un SUV, ya sabéis lo que es esto, tracción trasera, llanta de 18 que consume menos, hay mucho espacio de carga, el maletero, cuando le echas los asientos para adelante tiene 2.000 y pico litros de capacidad. La verdad que muy bien, muy bien. La verdad que acelera bastante, ¿eh? El sonido, pues bueno, oye, a menos que seas un friki de la música y todo esto, no se escucha mal. Para el día a día, escuchar la radio, algo de música para los críos que les da igual, la verdad que se escucha bien. Aun teniendo solo 7 altavoces, no sé, los otros tenían 15 o algo así, se escucha bien. Para mí no hace falta más altavoces, de verdad. Vamos al service, que me parece que se me va a pasar el tiempo, o se me ha pasado ya, me van a echar la bronca.
y os comento a la vuelta para casa pues qué me ha parecido, ¿vale? Oye, si te interesa este coche, te recuerdo que con mi código de referidos, que te voy a dejar en la caja de descripciones, te van a dar 1000 kilómetros de carga gratuita, que con eso te puedes ir ahora en Navidades a donde quieras por la cara. Bueno, pues ya está el coche probado y la verdad, contra todo pronóstico, me ha gustado. A ver, es un coche que si lo comparas con los otros Teslas que hay, o que, no sé, vienes de Tesla ya, pues igual te parece que le faltan cosillas o lo que sea. Pero si vienes directamente de no Tesla y pruebas el coche, la verdad que está muy bien. A ver, lo que os comentaba antes, los 39.990 euros que vale, igual se me hacen un poco largos, pero claro, también hay que tener en cuenta que es un SUV, tiene bastante potencia, una autonomía muy buena para lo que vale. Entonces, no sé, estoy ahí un poco, no sé si bien o mal. Igual quitarle, pues eso, los 8.000 euros que decía, no, pero 5.000 eurillos en vez de 39.990 te quedas en 30 y... no sé, 35.000. 35.000 euros yo pienso que sería un coche, bueno, ya es un coche muy a tener en cuenta, la verdad. Si lo vas a probar, o sea, te va a gustar. Te va a gustar. Ahora, si vienes de Tesla, pues igual esas cosillas que te han quitado ahí, pues el techo de cristal, no sé, la guantera está aquí en medio, el espacio este para meter cosas, los asientos de cuero, al final son cosillas que no son tan importantes, ¿vale? La tira de delante, a mí la tira LED no me gustaba, me parece más bonito ese que con la tira LED esa. Tienes el mismo maletero, el Frank es un poco más pequeño, el maletero, pero bueno, da su servicio también. No sé, lo veo bien. La verdad que es un coche que está bien, me parece que está muy bien. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si te ha servido de algo, si te ha servido para que aprendas o veas cómo es este Tesla Model Y estándar nuevo, el barato, pues dale a like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!